Buenos días, estimados. Mi nombre es Daniela Ruiz y hoy tengo el agrado de presentarles la primera microsesión, en la cual se expondrá la temática de los recursos del proyecto esenciales para el avance 1. Entre ellos tenemos diagrama del proyecto, diagrama de red, diagrama de despliegue, diagrama de entidad-relación. Adicional, visualizaremos un poco del prototipado web. Comenzamos. Diagrama del proyecto. El diagrama de proyecto debe constar de funcionamiento, procesos, conexiones y relaciones. A continuación veremos un ejemplo de diagrama de proyecto. En este proyecto tendremos el uso de un teléfono inteligente, el mismo que mediante la lectura de código QR nos permitirá desbloquear el circuito de una caja de seguridad. Las operaciones generadas se guardarán en una base de datos MySQL, la misma que mediante los HTTP POST que realiza el teléfono inteligente y el dispositivo IoT obtendrá los datos. Este modelo nos muestra claramente la función del proyecto y los objetivos que se desean alcanzar. Es por ello que un diagrama bien estructurado lo podemos realizar mediante las herramientas de Lucidchart, Diagrams.net, Creativity.com. El diagrama de red lo hemos observado al simular redes en Packet Tracer o GNS3. El mismo muestra todos los componentes que conforman la red y cómo interactúan. Aquí, los dispositivos que visualizamos deben tener nombres acordes al escenario. Las redes deben estar agrupadas en figuras geométricas y se usan direcciones IP abreviadas. A continuación, de la misma manera, visualizaremos un ejemplo de diagrama de red. En este diagrama de red podemos ver cómo claramente se encuentra seccionado mediante un rectángulo azul y mediante un rectángulo rojo, y las redes en las partes de las IPs las tenemos abreviadas. El diagrama de despliegue demuestra el despliegue físico de la información generada por una infraestructura de software o hardware, es decir, es un detalle de cada uno de los componentes físicos involucrados que toman el nombre de nodos como servidores, PCs u otros. Dentro de estos nodos podemos definir los componentes de software que se ejecutan y estos se denominan artefactos. A continuación, visualizaremos un ejemplo. Aquí podemos observar cómo tenemos un router, un servidor FTP, un switch y en este dispositivo visualizamos que tenemos una aplicación, siendo así que podemos decir que los nodos se encuentran diferenciados y correctamente detallados los artefactos que se utilizan. Finalmente, dentro de los diagramas tenemos el diagrama de entidad-relación. Un diagrama de entidad-relación muestra cómo se relacionan las diferentes entidades entre sí dentro de un sistema determinado. Se componen de entidades, relaciones y atributos. También se representa la cardinalidad que define las relaciones en términos de números. A continuación, veremos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una aplicación de reproductor de música, en donde tenemos diversas entidades y las mismas tienen unos respectivos atributos, pero también entre las entidades podemos observar las respectivas relaciones con su cardinalidad. En este caso, un álbum va a tener múltiples canciones, en donde yo lo represento como 1, 2 puntos, n, de 1 a muchos. Y de la misma manera podemos observar cómo se representa esa cardinalidad en cuanto en las líneas. Por el contrario, tenemos que un artista va a poseer varios álbumes.
de uno a muchos, la misma manera, simplemente que invertido. Pues bien, cada entidad también va a tener sus respectivos atributos, como lo había mencionado, y va a tener un primary key, la clave primaria. Esta clave primaria o llave principal representa el atributo que denota la entidad de la relación, pero también tenemos las foreign key, las claves foráneas. Estas representan las identidades de las entidades remotas, es decir, en este caso va a ser la de nuestro ID artista. Pero adicional, también se van a tener atributos opcionales y obligatorios. Los opcionales estarán representados por puntos abiertos y los obligatorios por puntos cerrados. Finalmente, tendremos que cada uno de estos atributos tendrá su respectivo tipo de dato con una capacidad la cual va a limitar dicho atributo. Es decir, yo en esta identidad puedo usar solamente hasta 10 números. Cabe destacar que usando las herramientas apropiadas se pueden crear excelentes diagramas. Prototipado web. El prototipado web existen muchas formas para poder realizarlo. Podemos realizarlo por software, podemos trabajar con codificación como PHP, pero también podemos utilizar plataformas en línea que simplifican el trabajo de diseño y configuración. Esto nos ayuda a concentrarnos mejor en el funcionamiento de nuestro proyecto. Tenemos aquí 3 ejemplos de plataformas de prototipado web. Tenemos Proto.io, InVision App y Marvel App. En esta presentación tendremos los links o vínculos que nos direccionarán a cada una de las herramientas que hemos visualizado a lo largo de la microsesión. Finalmente, mediante la herramienta de Quizlet, van a tener un banco de preguntas de lo cual pueden participar por puntos extras. La persona que llegue en primer lugar tendrá un punto adicional directamente a su promedio parcial. Es decir, que si yo me puedo ganar el primer punto en el primer parcial y también puedo ganarme en el segundo parcial. No hay ningún problema en aquello y se les suma a su promedio. Les adjunto mi correo en caso de dudas. Estaré presta a contestarlas sin ningún problema y quisiera desearles un excelente inicio de semestre. Nos vemos pronto.